Muy buenas tardes. ¿Cómo me les va? Bienvenidos a Negocios de Economía. Negocios de Economía en un espacio conjunto de la Cámara de Comercio del Estado Lara y Universitas Fundación. Sin duda alguna, el COVID-19 es una circunstancia para la cual no estábamos preparados. Nadie en enero de 2020 pudo planificarse para el escenario que hoy tenemos en la empresa, en tu organización, ONG, en cualquier organización en el cual haces vida. Y esto implica, de hecho, que de alguna manera las relaciones con proveedores, clientes, aliados, sector público, tengan que gestionarse. A veces gestionarse por vías que no resulta frecuente. O que las temáticas, de alguna manera, sean temáticas nuevas, distintas, para el cual no tenemos un mensaje preparado. O la persona con quien hablamos está preso, está secuestrado por alguna angustia o alguna situación que le impide capaz evaluar con calma el escenario. De manera que comunicarse en estas ocasiones, en esta pandemia, genera algunas características, pero de igual manera comunicarse en otros escenarios de crisis que de alguna manera pudiera servir tu organización. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo de manera eficiente y efectiva? De eso se trata la conversación de hoy. Y para eso nos apoyamos en un experto. Hablamos en este caso de Ítalo Pisolante Negrón, que sin duda alguna es una referencia en el área de comunicación estratégica, tanto en Venezuela como en Iberoamérica. Son más de 30 años de experiencia dedicando al área de estrategia y comunicación empresarial. Fue pionero, de hecho, en ese ámbito e innovó con la metodología, con teoría e incluso con una particular visión de comunicación a partir de su formación inicial, ingeniería civil. Se podría decir que construye comunicación. Desde hace algún tiempo tiene su base de operaciones en Barcelona, España, aunque con su organización despliega actividades en toda Iberoamérica. De hecho, mantiene una frecuente y continua comunicación con sus clientes y aliados venezolanos. Sabemos que aunque el apellido es Pisolante, su conexión con Venezuela es íntima, de hecho, oriundo de Puerto Cabello y de ahí, de alguna manera, conectado con todos los gremios empresariales en los cuales siempre ha hecho vida. De manera que va a ser un gusto conectarnos y conversar con Ítalo sobre el tema de cómo vamos a ejecutar la comunicación en épocas de crisis. Pero antes de darle la palabra a Ítalo, recuerden nuestras pequeñas reglas del debate. Primero, queremos que todas las dudas y comentarios que quieras realizar con Ítalo lo hagas por escrito. Ya sea, si estás aquí en Zoom, en la sección chat, y si estás en YouTube, puedes hacer en la sección comentarios. Una pregunta o comentario por tema. Y que las preguntas o comentarios estén conectados a la temática del cual estamos conversando. Dos recomendaciones adicionales. Evita compartir pantalla y mantén tus micrófonos en silencio. De manera que para nosotros es un verdadero placer compartir contigo, Ítalo, y gracias por hacer espacio en tu complicada agenda, y para nosotros va a ser un placer que nos des esos datos de cómo mantener una eficiente comunicación en estas épocas de crisis. Bienvenido, Ítalo. Gracias, muy amable, Julio. Bueno, para mí es un gustazo hablar con una organización que está ubicada en el corazón, digamos, musical de muchas de las historias que yo recuerdo de pequeño con mi padre. Así que, pues, con el mayor gusto voy a compartir una reflexión con ustedes. Tengo más material del que seguramente voy a tener tiempo en los 30 minutos que me ha pedido Julio que sean. Así que algunas cosas las pasaré un poco rápido. Igual me dice Julio que lo está grabando. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. En fin, la reflexión de hoy, que se construye sobre el título de la invitación, que es Retos de la Empresa Responsable y cómo se manejan y se gestionan estos desafíos en tiempos de pandemia. Vamos básicamente a descifrar esta nueva realidad con informaciones, digamos, muy recientes, internacionales. Yo quisiera que veamos esto mucho más allá de la geografía de Venezuela, sino de la visión más
de una visión más geopolítica del mundo de la comunicación, entendiendo como los diferentes variables que hacen que los mensajes que emitimos tengan hoy significados distintos y que nos obligue, sin duda, a que yo tenga que interpretar los roles que me corresponde como empresa también de una manera diferente para poderme fortalecer y hacerlo a través de un modelo de actuación que permita que en el tiempo sea coherente, sea consistente esa percepción que construyo, esos atributos particulares que me diferencian de los demás y que hacen que tenga una buena recordación, que tenga una notoriedad, una notabilidad, digamos, positiva en términos de lo que hoy pudiéramos llamar reputación. La brújula de la reflexión van a ser estas 4 expresiones: resignificarse dentro de lo que supone nuestra actuación, reinterpretarse lo que supone nuestro rol frente a las realidades, cómo fortalecerse y cuál es el modelo de actuación. Eso gira alrededor de la estrategia de la empresa, los mensajes que la empresa emite, las capacidades propias, la habilidad que tengo para transmitirlo y la forma del governance o la forma de organizarme para poder lograr construir reputación en tiempos de complejidad, esos retos en una empresa responsable. La resignificación es obvio, pero como dice mi querido Tony da Silva, mi socio, obvio viene de obviar, entonces no obviemos que la resignificación es social, pero también es todo lo que supone aquello que en la sociedad le importa como temas ambientales hoy por hoy. Y la reinterpretación es integral, no es solamente una parte, no es un departamento, no es un proyecto, es la empresa como un todo, y ese fortalecimiento tiene que ser sostenible. ¿Qué significa sostenibilidad? Y lo vamos a abordar más adelante de forma también, digamos, muy rápida, pero al menos dar una primera aproximación. Habla de equilibrio. Sostenibilidad sencillamente es que todas las decisiones económicas que yo tome tengan en consideración el impacto social, pero también aquellas decisiones sociales, por más actuación responsable, consciente, sensible que tenga, tiene unas implicaciones económicas. Y entre lo económico y lo social también está lo ambiental. Entonces el equilibrio, que básicamente de cómo implica lo que hacemos en lo ambiental, en lo social y en lo económico, ese equilibrio, esa armonización de intereses, esa alineación entre las partes que componen la empresa y sus públicos, eso es fundamentalmente sostenibilidad. Y ese modelo tiene que ser responsable. Y aquí nos lleva a una definición clara que va a estar presente a lo largo de esta reflexión. Ser responsable significa ser consciente. Se es responsable de algo cuando soy consciente del impacto de lo que hago. Muchas veces no soy consciente del impacto, entonces no puedo decir que es responsabilidad, es inconsciencia. Por eso la empresa debe generar suficiente información para crear, a partir de la información, colaboradores, clientes y en general sociedad más responsable. La responsabilidad es un estado de conciencia y conciencia es básicamente la información que me genera a mí la claridad del impacto de lo que hago o lo que dejo de hacer. Eso fundamentalmente es el eje y los 4 puntos cardinales de la reflexión. Estamos en tiempos de pandemia. La pandemia, desde que lo hizo la Organización Mundial de la Salud, se empezó a hablar de una nueva normalidad, o de la nueva normalidad, lo hablaba EY, o lo decían McKinsey, muchísimas otras firmas de consultoría. Nosotros trabajamos la nueva normalidad desde la perspectiva de la comunicación. Y un actor importante han sido fundaciones, como seguramente lo está haciendo este equipo y esta iniciativa de Julio y de Natalie, que cortésmente pensaron que podía ser de valor, digamos, compartir mis ideas, pero hay muchas otras academias en las que nosotros estamos vinculados en el mundo de las escuelas de negocio. Y esto, para el caso de Guatemala, habla de que en este momento las instituciones académicas son fundamentales para promover fundamentalmente el elemento. Uy, se me fue compartir la pantalla, no sé si, creo que déjenme volverla a poner, porque por alguna razón yo lo dejé de ver, no sé, creo que la están viendo ustedes. Bien, si eso es así, el elemento clave es que el foco de la actuación en este momento de la academia es cómo contribuyen a generar mayores niveles de conciencia del nuevo contrato social que se va a dar con unas reglas del juego completamente diferentes de lo que significa bienestar,
después del coronavirus. Es decir, ¿qué significa y cómo generar todos los equilibrios? ¿Por qué? Porque un elemento donde la ruptura del contrato social se da, y el contrato social es una expresión muy antigua, anterior al descubrimiento. Hablamos del Popol Vuh, es decir, de la Biblia de los mayas. Estoy hablando hace ya mucho antes de 1400. Bueno, ellos hablaban de que nadie se quedara atrás, porque había un contrato social, unas reglas del juego. Si esas reglas del juego en esta realidad se rompen, hay colapso en las instituciones. Entonces, es fundamental entender que hoy por hoy, en un ambiente medido, y esta es una investigación reciente de España, que además también le hicimos en Centroamérica, la gente está fundamentalmente angustiada. Y esa angustia se ve a niveles de tristeza, de niveles de incertidumbre, y este es el caso ya no de España, sino de Honduras. Uno muy reciente que hicimos de Guatemala, y uno muy reciente que hicimos de Honduras nos dio resultados muy parecidos que además en una investigación regional hablan de que hay un altísimo nivel de personas diciendo cómo me voy a ajustar a estas nuevas restricciones. Voy a tener que salir con mascarilla, voy a tener que no agruparme de personas, y usted dirá, bueno, pero señores, eso será en otros países, en Venezuela no, es que en Venezuela igual le está pasando en algunos lugares. Es decir, el ajustarse a estas nuevas realidades, el aclimatarse a unas nuevas rutinas, bien sea en el caso de Venezuela porque no hay luz, bien sea porque no hay gasolina, bien sea porque el coronavirus nos tiene inquietos. Todo esto lo que está generando es un cuadro muy complejo de altos niveles de emotividad en el mundo. Y esto, vestido de confinamiento, con hábitos que se truncan, que no hago lo que puedo hacer, el susto de no sé si me van a pegar y no sé si voy a tener una cura segura en un centro hospitalario, genera una resignación, una tristeza, una desesperanza, y es el momento donde estamos. Fíjense en Dominicana, que no está lejos de esa complejidad de todos los países que he mencionado, no solo Honduras, Guatemala, Venezuela, sino República Dominicana. Fíjense la creatividad tengo que taparme, lo único que puedo ponerme es una hoja. Bueno, cosas así que parecen más una forma de chiste. En la práctica lo que está hablando es un drama social de cómo prepararme frente a un escenario en el cual yo estoy negando que esto esté pasando. No puede ser que esto pase. Esto me genera depresión, profunda tristeza, me da rabia de que esto haya estado pasando, que no esté resolviendo, y además termino aceptando un poco en esa calma. Lo que describo es un modelo psicológico que permite en alta emotividad desarrollar. ¿Y cómo me voy a comunicar yo? El gran desafío es cómo me voy a comunicar yo como empresario, como el consumidor ahora en ambientes como estos, o entre los colaboradores de la empresa, o entre colegas de la empresa. Bueno, hay cosas que no voy a poder explicar con lo que sabía hacer antes de marzo del 2020. ¿Por qué? Porque es un medio, estamos en medio de una conmoción que es colectiva, y en la práctica eso nos lleva a aquella vieja pirámide de Maslow que explicaba bien la realidad de cada quien. ¿Qué significa eso? Bueno, yo no me voy a preocupar por entender los hechos y aceptarlos si yo primero no resuelvo mis temas de comida y no tengo seguridad en temas de salud. Entonces, en este momento, la complejidad en el mundo de la comunicación habla de cuál es el rol que le corresponde, por ejemplo, a las empresas. Oye, flexibilízame los horarios de trabajo. Oye, dame alguna solución y cuido porque yo tengo que quedarme con la niña en casa. O cómo lo hago si el lugar me lo cerraron, o no quiero llevarlo porque voy a estar desprotegido. Oye, están dándose todas las medidas de salud y de higiene. Oye, todo este tema de estrés, incluso los temas de violencia intrafamiliar. Porque yo estoy en Madrid en este momento, mis operaciones no son en Barcelona. Operamos desde Madrid y nosotros tenemos oficinas en la República Dominicana y en Venezuela desde hace 43 años, es decir, cuando nació la firma en el año 76, que fue cuando se crea. Bueno, yo estoy aquí en casa desde hace 2 meses y medio, quizás un poco más de 2 meses y medio. Entonces, eso genera tensiones que si tú no tienes una buena relación y una buena comunicación, termina en elementos complejos que ya han sido comentados. Todo esto se aterriza en que si estamos inquietos, ¿qué están haciendo las empresas? Y las investigaciones dicen que las empresas están trabajando muy a cómo adecuarse a la nueva realidad. Y los colaboradores están esperando óyeme, ocúpate de mí. UNICEF hizo una investigación a nivel global que incluye Sudamérica, y lo primero que dijo, que definió es, la gente está esperando
acuerdos y medidas que tengan que ver con flexibilidad laboral, con apoyar a la familia, con prevenir riesgos en lugar de trabajo, con prestar una capacitación para las medidas de salud, porque ese cuento de la mascarilla me parece esotérico. Yo no tengo el nivel de conciencia. Entonces no puedo actuar responsablemente si no soy consciente. Y no soy consciente si no tengo información de cuáles son los impactos. Entonces, estos temas de la comunicación para la empresa hacen que la prioridad en todas las investigaciones sean, primero, los empleados, los colaboradores, los compañeros de trabajo. Y eso lo dicen todas las investigaciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Y lo estamos notando en el confinamiento en Guatemala, en algunos casos en República Dominicana, que es que la gente, al no entender bien la complejidad, cree que esto ya está llegando a su fin y empieza una especie de desquite. En el caso de España, la mitad de España, a partir de anoche, a las 12 de la noche, ya podían salir con unas reglas del juego. Ya habían fiestas hechas a las 12:01, porque había un desquite. Bueno, ese momento muy corto va a dar paso a uno mucho más complejo, de alta racionalidad, que tiene que ver con economía de guerra, y es los procesos de implicaciones económicas a la crisis. ¿Por qué coloco esto dentro de la interpretación de lo que tenemos que hacer, del significado de lo que las empresas tienen que hacer? Bueno, que hay, sin duda, grandes oportunidades. La primera de una es, ¿cómo yo quiero ser percibido después de la crisis? Si yo me respondo a mí mismo, ¿cómo quiero ser percibido? ¿Qué estoy haciendo hoy para ser percibido de esa manera? Ocupándome de la gente, de mi equipo, de la gente que me rodea. Si eso es así, ¿cuáles son los atributos? ¿Cuál es la historia que yo voy a contar? Eso es lo que nos lleva a ese primer punto de la resignificación. Miren los números de una investigación muy reciente. Esto fue presentado hace apenas hoy es lunes, el viernes, el jueves de la semana pasada. En el trabajo, esas clases, esas nuevas generaciones que están ahí confinadas y algunas no se quisieron dejar encerrar. ¿Qué están pensando? Una es, oye, y todo esto que está aquí, ¿cómo yo voy a considerar y cómo es tan importante para mí mis niveles de ambición personal en cuanto a la carrera y en cuanto a la educación? Oye, esto va a estar cambiando la manera como yo voy a poder operar en el futuro. ¿Qué habilidades voy a tener yo que tener en tecnología y en la manera de comunicar? Estos son los nortes que definen una fundación como la que ustedes llevan, Julio. ¿Cuáles son las temáticas que hay que compartir con las audiencias que les interesa seguirles en sus procesos de formación y educación? Eso es en cuanto a educación, pero miren en cuanto a activismo. Esas generaciones frente a esta nueva realidad están diciendo en un casi 80% que yo quiero ser activista, yo voy a movilizar gente, yo voy a organizar y voy a meterme en organizaciones para mover la brújula, para mover lo que esté pasando. Yo voy a asistir a protestas, a definir mis posiciones y voy a usar redes sociales como el mecanismo para convocar. Y miren casi el 60% dice, me quiero involucrar en política. Decir esto, que es un material hecho para fundamentalmente Triángulo Norte y los Estados Unidos, no es data de Venezuela, no deja de llamar la atención de cómo las nuevas generaciones empiezan a decir, tengo que tomar mi destino, tengo que tomar mi brújula, pero si van a tomar su brújula y han definido su destino con ambición, ¿cuál es el mecanismo de formación, de educación, de sensibilización, de concientización que debemos hacer como empresa, como padres, como compañeros, como familia? Entonces, en síntesis, todo este tema habla de que la empresa tiene que asumir roles. ¿Y qué es lo que la empresa tiene entonces que hacer? Definir con meridiana claridad cuál es su propósito. Y esto ya parece de modé, esto ya parece algo antiguo, porque esto ya se ha venido diciendo y lo habrán leído seguramente. Pero señores, la gente, todos nosotros trabajamos conectados con un propósito. ¿Por qué lo hago? No es qué hago, cómo lo hago, ni dónde lo hago, ni junto a quién lo hago. Es por qué hago lo que hago. Entonces yo me conecto con mis colaboradores si yo tengo una conciencia del propósito de los fundadores, de aquellos que están definiendo hacia dónde debe ir la empresa. Lo otro es que el rol de la empresa tiene que colocar en el mero centro de todas sus actuaciones al colaborador. Y tres, tiene que ser
activo en una escucha de ese colaborador y cliente que es parte de la sociedad y la sociedad como un todo. Este modelo es un modelo que nosotros utilizamos dentro de la firma desde hace ya algún tiempo en una alianza que tuvimos con el referente mundial en materia de medición de reputación, que se llama Reputation Institute, hoy se llama RepTrack. RepTrack es una empresa que monitorea la reputación de todas las empresas nacionales, multinacionales, familiares o no más importantes del mundo. La revista Forbes, donde escribimos con frecuencia tanto mi socio Tony como yo, y que es accesible esa información por internet si lo googlean, tiene un convenio donde todos los años se habla de cuáles son las empresas más reputadas. Este es el modelo que ellos utilizan. El modelo significa que hay 7 variables o 7 dimensiones que hacen que tú tengas una buena o una mala impresión de una compañía. Una es la oferta, la innovación, el trabajo, el ambiente de trabajo, la integridad de la empresa, si la empresa es ciudadana, es decir, es responsable, su tipo de liderazgo y su fortaleza financiera. Esas son las variables que miden y cada una de esas variables tienen unos elementos, no voy a entrar en los detalles porque el tiempo no me lo permite, pero cuando tú investigas en tus audiencias la reputación de una empresa, tú haces 128 preguntas y sobre ellas tú dictaminas qué valor tiene eso. Un elemento interesante, que es lo que quiero destacar, es que en una investigación que hicimos en Centroamérica y en una visión muy general que hice de una investigación terminada en Panamá, los números son muy parecidos. Para el centroamericano, lo que más le importa es la oferta de servicios, cómo es, después la integridad, la ética, el buen gobierno de la empresa, y luego si la empresa es fuerte desde el punto de vista financiero, porque eso me da la seguridad de que es un empleador estable en el tiempo. Esa investigación hecha en Italia en la crisis, ya con respecto a enero, estábamos ya embuidos en la crisis para el 10 de marzo, y en España, para el 20 de marzo, dio resultado muy similar. Y lo que quiero destacar es la reputación de la empresa, la confianza que la empresa gana. Casi un 50% se construye si genera un buen ambiente del trabajo, el colaborador primero, es íntegra, transparente, es decir, tiene un buen gobierno corporativo, y si su ciudadanía corporativa, su actuación ciudadana es ejemplar. Eso es responsabilidad social empresarial. Y fíjense que en Centroamérica, países en vías de desarrollo, es el 42%, en un país desarrollado como Italia, casi 44%, y en España casi un 42%. Es decir, lo fundamental en nuestra cultura romance, desde nuestra cultura latina, Francia, Italia, España, Centroamérica, Suramérica en general, tiene que ver con si nos focalizamos en estos 3 ejes, podemos lograr. Y en este momento la comunicación no es más que el brazo que articula que todo lo que hagas en lo comercial se vea que te importa en lo institucional, es decir, en el interés de la sociedad, no en el interés de los socios de la empresa, y todo lo que hagas en el interés de la sociedad, lo institucional, tenga un impacto positivo para la permanencia del negocio. Entonces, esos elementos que estoy compartiendo con ustedes son los que hicieron algunas conclusiones y algunos aprendizajes. Durante la crisis, lo que más se estuvo cuestionando y más estuvieron viendo era qué estaba haciendo las empresas, porque confiaba más en ellas que me cuidaran que los propios gobiernos. El otro elemento era aquellas empresas que tenían primero cuidando a sus trabajadores. La otra era que necesitaban tangibles, por ejemplo, mascarillas o cualquier tipo de elemento que me permitiera sentirme seguro en el ambiente laboral. Lo otro interesante era que si yo me comunicaba constantemente en esta situación de crisis, contando qué estoy haciendo, cuáles son mis protocolos, si alguien estaba infectado, cómo lo estuve apoyando, cómo está la familia, cómo está la comunidad que rodea. Si yo estaba comunicando, yo ampliaba la cantidad de gente que cuando escuchara algo negativo de la empresa, dijera, qué raro, yo realmente escuché algo distinto. Eso se llama beneficio de la duda. Cuando tú te comunicas, hay gente que diga lo que digas, va a hablar contra tuya. Son detractores, no te creen, o son altamente hostiles. Y hay otros que siempre te van a creer. Ellos te creen y son prácticamente en su apoyo embajadores tuyos. Esos no son a los que yo le hablo, porque eso es hablarse en el salón de los espejos.
pero tampoco lo es con el detractor. Lo que tengo que ocuparme de comunicarme es con aquel que tenga otras referencias para que tenga el beneficio de la duda y no sencillamente blanco o negro, sí o no, sino no sé. En comunicación, en ambientes de crisis, eso es fundamental. Por ejemplo, haber empujado teletrabajo fue fundamental para hablar de las situaciones, de los elementos que podían hacer que la gente sintiera, oye, esta empresa es preocupada, fíjate lo que ha hecho, y me dieran el beneficio de la duda. Otro elemento era que los medios tradicionales fueron los más importantes en esta situación de crisis. Otro elemento que llamó la atención es cómo las empresas se repensaron para empezar a hacer alcoholes. En el caso de Centroamérica, países en vías de desarrollo, no estoy hablando de países desarrollados, aquellas empresas licoreras empezaron a hacer geles para desinfectarse las manos. Aquellas empresas que en el caso específico y muy curioso de España, empezaron a hacer respiradores. En el caso de India, y vuelvo a países que no tienen los niveles de desarrollo de países europeos, también hubo emprendimientos sociales. Es decir, las empresas empezaron a entender, hoteles que dijeron, los que están infectados que se queden aquí porque igual los hoteles están vacíos. Las empresas se movieron para fortalecerse. Pero ¿cuál era el problema más importante? Bueno, que esta situación de la pandemia dispara y va a disparar grandes nacionalismos. Por ejemplo, oye, si voy a comprar, compro local. Grandes cuestionamientos. La exportadora más grande, cliente nuestro en Honduras, empezó a bajar su venta estando en la mitad de la cosecha más importante porque el mercado de exportación más relevante puso barrera de entrada diciendo no, vamos a vender solo lo que tengamos producido aquí. Eso cambia la regla del juego. Y eso hace que además haya una suerte de populismo. Hubo un gobierno centroamericano que los potecitos de alcohol para lavarse las manos tenían la firma personalizada del señor presidente de esa república o el logotipo de la empresa. Estos elementos fueron ampliamente cuestionados. Yo los agarré porque yo necesito el alcohol, pero no me gustó y no me sentí conectado de la manera como lo hiciste. Entonces, estos momentos han empujado populismo. En el caso de Venezuela, por hacer un ejemplo concreto, cuánto de la salida restringida es control social, cuánto de ese control social es pura ingeniería social que se hace y cuánto de eso es una manera de parar que la gente no salga porque igual no hay gasolina. Polémico, controversial. Bueno, pero les puedo hablar de, si eso es de un gobierno que tiene un ascendente izquierda, les puedo hablar de gobierno que tiene ascendente a derecha y lo están haciendo igual. Por lo cual no es un tema de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo. Es un tema de tendencia populista, dramática en las regiones. Hay neofundamentalismo. Oye, esa gente que viene de Italia, yo que me llamo Ítalo Pizzolante, se pueden imaginar que iba a aterrizar en Honduras justamente el fin de semana, que menos mal que el avión me lo cancelaron, pero estoy seguro que no me hubiesen visto bien sin conocerme, porque Ítalo de Italia y Pizzolante de pizza. O sea, no hay nada, está muerto. Entonces, hay neofundamentalismo. O sea, y eso hace que haya una inteligencia social de qué es lo que está diciendo la gente, cómo lo estoy haciendo. Me tengo que someter a una infoxicación brutal por el tema de las mentiras, porque este es el gran momento. Si usted usa esto y combina con esto, se va a curar de tal manera. ¿Cuál es la fuente? No sé, pero me llegó por internet. Y aquí, en esa infoxicación, cuán responsables somos nosotros de reenviar bulos, reenviar noticias que son fake, que son falsas, y somos nosotros los portadores, porque en la práctica ni siquiera confirmamos la fuente. Y eso es lo que en la práctica hace que algunos países desarrollados empiecen a hacer campañas que digan esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. En Venezuela no sucede y nosotros tenemos que tener mucho más nivel de conciencia del impacto negativo que nos genera esa falta de conciencia, porque eso hace consecuencias fundamentales en la emoción que ya no nos permite ser los mismos. Y mi amigo Manolito tiene razón. Manolito dice, se habla mucho de depositar confianza, pero nadie dice qué interés me van a pagar. Por Dios, Manolito. Hay que amarrar al Manolito que tenemos por dentro. Es que la confianza se gana. Y se gana no a partir de lo que digo, sino de lo que hago, de lo que yo legitimizo mis actuaciones. ¿Y qué me van a pagar? Por Dios, no es lineal, ni es
ni es unos ojitos como unos dólares puestos en los ojitos al estilo Don Manolo, papá de Manolito, que representa perfectamente ese estereotipo. Bueno, frente a él, su muy amigo no es el hijo de Don Manolo Manolito, sino Manuelito, es el que dice, nunca falta alguien que sobra. Pero, sin duda, este elemento, frente a esta realidad, nos da lecciones aprendidas. Una necesidad de liderazgo, mis queridas amigas y amigos, una necesaria credibilidad, coherencia con el ejemplo de lo que yo estoy haciendo, ser flexibles, porque en la práctica yo puedo trabajar. Desafortunadamente, hoy por hoy toma mucho más fuerza aquello de la exclusión tecnológica o la exclusión por no tener acceso a Internet. Hoy más que nunca sentimos que la gente habla libremente de que los niños pueden hacer y ayudar en su formación con el Internet, siempre y cuando tenga Internet. Siempre y cuando tenga la herramienta para usar Internet. Y siempre y cuando el Internet sea más o menos confiable. Y ya sabemos cómo es Venezuela con el tema del Internet, y se ha portado bien, Julio, hasta este momento, porque todavía te veo la imagen en tu cámara encendida, ¿no? Ya eres un privilegio. Paciencia, resistencia y resiliencia. Esas son lecciones aprendidas. Yo no estoy hablando de Venezuela, yo estoy hablando del mundo. Fíjense, estoy hablando de la difícil gestión de la incertidumbre. Y esto no es un titular con un periódico o un artículo de opinión en un think tank. Incertidumbre. Esa es la nueva normalidad. La nueva normalidad es la gestión de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque el valor de la confianza se ve potenciado y tenemos que entender que los que están al lado hay que hacerlos sentir más seguros, y esa seguridad y esa es la compensación que va a dar el valor de tenernos la confianza para disminuir la incertidumbre. Otra cosa que aprendimos en esta situación fue que lo que nos gusta es que nos echen chistecitos. Y nosotros los venezolanos somos divertidísimos y nos mandamos una cantidad de M's y dice, sí, pero es que incluso para hablar de nuestras propias complejidades, hagámoslo de una manera que pueda entrar con transparencia y con rigor. Por eso Mafalda tiene mucha razón cuando dice, no vaya a ser que por buscar tantas salidas nos quedemos sin entradas. Esas son salidas. ¿Dónde están la nueva normalidad? De aquello que era lo global, lo internacional, a lo local. Aquello de que es eficiencia a cómo yo me voy reconstituyendo con resiliencia. Aquello del consumismo al humanismo. No estoy hablando como filósofo, yo soy ingeniero civil, de esos que se ensuciaban las botas de concreto. Es decir, no, señores, es que ahora la vida, el humanismo va a caracterizar esta nueva normalidad después de todas las angustias que vivimos. No digo así las que hay que sumarle al caso venezolano, que no fue materia de este tema y que quería traer una visión mucho más abierta, mucho más internacional, para que tomaran de lo que estoy diciendo aquellos elementos que le podrían ser de interés para su propia reflexión. De lo físico a lo digital, de la educación anterior a un aprendizaje que iba a ser virtual, del trabajo al teletrabajo, del individualismo a la observación. Al elemento clave, y en su blog comentaba básicamente, yo diría 7 principios que no quiero dejar de mencionar, y uno es, claro que va a haber recuperación, pero ojo, tenemos que ver bien los números. Los colaboradores son clave. Tenemos que preocuparnos realmente de lo que es relevante, de definir nuevas formas de cooperar, de que los valores sean la brújula que oriente mi actuación y el propósito, básicamente lo que honre con mis actuaciones. Que la comunicación comunique tanto lo institucional, que es el interés de la sociedad, como lo comercial, que es el interés de los accionistas de la empresa, pero también de los riesgos que tenemos y en la crisis y de la continuidad de los negocios. Todos estos elementos que tienen impactos en la economía y que tienen de alguna manera impacto en el negocio están básicamente conectados con lo que es la manera como me perciben. Y eso depende de la experiencia personal, de la comunicación que hace la empresa y de lo que terceros dicen de la empresa.
Ese elemento comunicacional es importante porque a la hora de gestionar la reputación hay que analizar que esa reputación es una ecuación donde yo sumo lo que me interesa en lo comercial o en el negocio con un interés particular a lo institucional, que es lo que le interesa a la sociedad, que tiene que ver con cuáles son mis actuaciones responsables, cómo yo me manejo en la crisis con mis colaboradores. Y eso tiene que ver con el interés general de la sociedad, que es esa inteligencia social, que al sumarse genera reputación. Si es una empresa pequeña, mediana o grande, si es una empresa nacional o multinacional, si es una empresa con fines o sin fines de lucro, el modelo es exactamente igual. La empresa, es decir, el objetivo que tengo del grupo que la empuja, en este caso una empresa familiar, tiene que estar alineado con lo que hace socialmente si tiene una fundación y lo que hace su grupo familiar a manera individual. ¿Por qué? Porque esa es la inteligencia sumada la que va a hacer que construya fundamentalmente reputación. Es así que en el mismo blog de Tony hablaba de los diferentes retos que se tienen. Información que pueden chequear ustedes en internet, se pueden meter en el blog de Tony da Silva Romero y pueden leer con mucha más precisión esta información que por mandato de las condiciones, digamos, definidas, me pidieron que fuera muy breve. Entonces, lo que estoy mostrando es básicamente dónde pueden conseguir mayor información si así ustedes lo consideran de utilidad. Esto se resume en que el reto del manejo de la situación tiene que ver con el reto de la reputación. Y eso tiene que ver con Mafalda. Y Mafalda, con razón, dijo, bueno, vamos a ver cómo se funciona esto que está aquí. Y lo más adecuado es que esa actuación comunicada se haga con creencias que son compartidas y eso haga que en la práctica todos estos elementos que hay a veces que amarrar, como los covidiotas que salen a la calle irresponsablemente sin estar conscientes que pueden ser afectados o afectar a los demás en casos como los que vemos en números que no tenemos razones para confiar que se están dando en nuestros países, entre ellos Venezuela, y que entonces en la práctica no nos están haciendo conscientes del riesgo que podemos asumir. ¿Por qué digo esto? Porque el mundo de la empresa, y lo voy a pasar muy rápido, está viendo de cerca los inversores qué empresas están actuando responsablemente dentro de la crisis y qué empresas no. ¿Qué están diciendo esos inversores de si la empresa está realmente actuando de manera consciente en el impacto positivo que pueden generar y cómo van a corregirlo? ¿Qué empresas están generando pasión cuando actúan y lo comunican, generando confianza? El problema es que la ecuación de actuar por comunicar con pasión tiene un resultado que depende de la complejidad del contexto. Mientras más complejo es el contexto, más actuaciones, mejor comunicadas, con más pasión. Por eso es una ecuación. Si le preguntamos al mundo, y esto incluye los países de Norte, Suramérica, incluyendo Venezuela, todos los países en promedio, ¿de qué está preocupada la gente en este momento? ¿Qué es el contexto donde operan las empresas? Si las empresas son éticas y están actuando responsablemente. Están preguntando en quién creo. Y cuando le preguntan si lo dice, ¿en quién crees? Las investigaciones dicen antes del coronavirus que creía en técnicos expertos de la empresa o en académicos. Después en personas normales como tú y como yo, que retuiteamos muchas cosas y que hemos ido perdiendo credibilidad. Después los empleados y mucho más luego los demás que ustedes ven allí. Pero esta investigación se hizo inmediatamente después y se terminó en abril, hace apenas unas semanas. ¿En quién creo hoy si me cuenta una historia de lo que hace la empresa, lo que hace el gobierno, lo que hace la familia? Si me lo dice un científico, si me lo dice mi doctor, si me lo dicen las autoridades que trabajan en el área de salud y los oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Después los doctores. Y fíjense todo lo que tarda en llegar en quien yo creo primero. ¿Por qué es importante a la hora de comunicar saber esto que está aquí? Bueno, porque las agendas de riesgo que nosotros tenemos, ¿en quién vamos a creer frente a las nuevas tendencias? Y con esto voy a cerrar, aun cuando no termine todo lo que tenía planeado, en 10 tendencias que son fundamentales, tengan en mente. Vamos a enfrentar
en beneficios claros de esta complejidad mundial, que la hipocondria social, es decir, la gente va a empezar a sentir y viendo que hacer el examen. Oye, ¿no será que lo que tengo es esto? O sea, esa paranoia que puede tener un manejo muy propositivo, va a buscar un mayor bienestar porque va a haber mucho más conciencia del impacto de la salud, primero por el susto, no de que me dé. Es el susto que si me dé, ¿qué hago? Si vivo en tal lugar y no tengo los servicios mínimos. La otra tendencia que va a darse es cómo vamos a buscar productos que tengan, ya no solamente que sean económicos, sino que yo tenga la conexión de los valores. Es decir, que cuando yo tomo la decisión en cuál marca voy a elegir, esa marca va a estar absolutamente conectada con la percepción que tuve sobre el comportamiento en la crisis. Y eso no solo es el coronavirus, amigo, también lo es en la crisis política de Venezuela. Razón por la que ustedes ven el amor y la protección brutal que hay sobre Polar. Lo de Polar no es porque se le inventó Lorenzo. Lo de Polar no es porque se le inventaron 3 o 4 personas. Lo de Polar es porque 20.000 trabajadores han entendido una cultura que ha protegido y ha colocado al centro de la empresa la calidad de vida de sus trabajadores, aún en la complejidad de hoy. Y frente a eso es que las defensas no han tenido que salir dentro de la alta dirección de la empresa, sino han salido dentro de la empresa y de los propios consumidores. Es decir, cuando empiezas a buscar cómo la economía del reconocimiento se da, porque hay nuevos héroes, empresarios que tienen visión y actúan y se quedan y están allí. Ahí me da mucha gracia la pregunta es, oye, Ítalo, pero ¿y tú sigues en tu oficina de Venezuela? Claro que sigo en la oficina de Venezuela. Venezuela me dio el origen. Yo soy un inmigrante, yo soy nieto de inmigrante y soy el propio Musiú. De cuando llegaron a Puerto Cabello en un barco, el señor Pizzolante, que por cierto, como tampoco sabía mucho de oficio, solo sabía trabajar, pero no sabía mucho de oficios, venía de Rocagliolosia en Italia y terminó siendo sastre porque la novia, su papá, tenía una venta de tela y aprendió a ser panadero y se vendió hasta hace poco tiempo, y yo la comí de chico, pan Pizzolante en Puerto Cabello. Bueno, hay héroes nuevos, que son esos señores que están cuidándonos y haciendo el trabajo diario. Lo otro, fundamental, es que vamos a un mundo digital por defecto. Es decir, ya no lo detiene nada. Y todo lo que Julio está haciendo, viene haciendo desde hace varios años, hoy tiene más fuerza que nunca. Va a haber un patriotismo industrial, una reindustrialización. Esto habla de Europa y de España. Pero les quiero contar algo. Primero va a ser, aunque suene a fundamentalismo de derecha o a fundamentalismo de izquierda, toda la expectativa va a ser primero lo del país. Y ese es un elemento que puede ser peligroso porque nos puede hacer perder más que ganar. Porque en la práctica esta tendencia va a ser una reacción temprana que ya se siente en países. Lo vi en Centroamérica, países en vías de desarrollo, y lo estoy viendo en Europa, en países desarrollados. Economía del propósito. El concepto que vengo diciendo es, yo estoy trabajando por una razón, porque yo quiero cambiar la forma como la gente se alimente, porque yo quiero construir el país donde todos queremos vivir, porque ese propósito va a ser fundamental. Y el otro es cómo me voy a imaginar como CEO ese futuro, cómo me lo voy a pensar. Y ahí van a estar las mayores ventajas competitivas, aquellos que sean innovadores y que se adelanten a la tendencia que las investigaciones me dicen. Por eso, investigar e investigar lo más que se pueda. Finalmente, el capitalismo se tiene que repensar. Es un capitalismo consciente, es un capitalismo mucho más humanista, porque el capitalismo no es exclusión. No hay un sistema que genere mayor bienestar, más sostenible en el tiempo que el sistema capitalista. Y alguien dirá, wow, este señor ya empezó de neoliberalismo. O sea, no se enreden en la vida. Este mundo es mucho más simple. El capitalismo puede ser responsable. Claro que sí. Lo ven en las organizaciones, lo ven en las actuaciones de muchas empresas venezolanas. En su época, yo recuerdo haber visto de la Fundación Mendoza y de los Mendoza cuando hacían los cementos, hicieron un pueblo al lado donde tenía salud y donde tenía trabajo que hacer. Claro que lo hay. ¿Hay delincuentes sueltos? Claro que los hay. ¿Hay capitalismo malentendido? Por supuesto que los hay.
pero no nos dejemos engañar de que es una visión de que todos para todo, donde yo homologo por el peor y en vez de construir riqueza, redistribuyo riqueza. Eso es lo más engañoso y lo más populista. El capitalismo se tiene que redefinir. Y por cierto, se está redefiniendo desde hace rato, solo que ahora hay un momento importante. ¿Y por qué? Porque la desconfianza es masiva y porque la complejidad de actuar en esta realidad hace que tengamos que ser mucho más transparentes, muchísimo más propositivos, muchísimo más honestos a la hora de construir confianza. Yo, básicamente, fundamentalmente quería dejar algunas conclusiones. Yo creo que puedo perfectamente pasar a las preguntas y respuestas y trato de continuar algunas preguntas y respuestas en cámara. Y Julio, gracias por la invitación y disculpen si me fui un poco más rápido, pero era muy poco el tiempo y mucho lo que me entendí que querían que contara. Ítalo, un gusto, un gustazo escucharte. Si me hace un favor, dejamos de compartir. Ah, perfecto, ya dejamos de compartir pantalla. Entonces, para comenzar la interacción, tenemos muchos saludos desde diversas localidades. Vamos a ver quiénes. Hay varias personas que están mandándote saludos. Por ejemplo, tenemos desde Bolivia, Paola Ramírez, muy contenta con tu exposición. Desde Mérida, Javier Escalona, saluda, buenas tardes a todos. Por otro lado, Virginia Santamaría desde Panamá, o Yasmín Piña de Mouret desde Chivacoa, Yaracuy. Pero también tenemos intervenciones en YouTube que las podemos ubicar. Vamos a ver algunos comentarios. Tenemos Giovanna Conace desde Sicilia, Italia. Tenemos Indira Suce Pulido desde Caracas, Venezuela. José Alejo desde Barquisimeto. Esto está muy diverso. Luis Calle desde Araure. Graciela Capdevila desde Caracas. Ana Tortolero desde Maracay. Desde diversas partes de Iberoamérica se están conectando. Aquí tenemos una primera pregunta. Antes de esa primera pregunta, quería recordar la programación que tenemos para esta semana. Recordemos que el día de mañana es un día de derecho público y hay 3 actividades súper interesantes. La primera, del Aula Brubercaria, tenemos a Carlos Ayala Corao, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hablando sobre el COVID-19 y los derechos humanos. Seguidamente, a las 2 de la tarde, tenemos al Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, donde hablaremos de la contratación pública en tiempos de COVID-19. Y cerramos la sesión de Derecho Público de los martes a las 4 de la tarde, perdón, a las 6 de la tarde con el profesor José Gregorio Silva Bucaney, hablando de los retos de derecho administrativo en un Estado frente a un Estado totalitario. El miércoles es un miércoles de derecho penal. Y tenemos en la cátedra Jorge Rosell a Gabriela Guzzi de Argentina, prisiones en tiempos de COVID. Pero recuerden, también el día martes hablaremos sobre el tema de la prevención de legitimación de activos y nos conectamos precisamente con Dominicana, por cierto, desde donde la oficina Pisolante ejerce tiene alguna de sus bases de operaciones dirigido a Centroamérica y el Caribe. Entonces decíamos que Eliana Meléndez y Diria van a conversar sobre la prevención de legitimación de activos. Vamos a ver, la primera pregunta que nos llega por aquí, desde Rogelio Rosendo Echeverría. Rogelio no indica el país ni la ciudad, pero vamos a iniciar la pregunta. ¿Considera que es necesario que las organizaciones replanteen sus programas de responsabilidad social y abandonen las áreas que tradicionalmente apoyaban? Por ejemplo, educación, ambiente, etcétera, para dirigirlas a nuevas necesidades creadas por la pandemia. Alimento a los necesitados, material sanitario, apoyo al sector médico, etcétera. ¿Cuál es su opinión? Las estrategias que no se adaptan a las realidades fracasan. Y eso no solo es en el tema de la pandemia, es en el día a día de la vida. Tú
lo que haces debe revisarse a la luz del otro que lo percibe, que lo necesita, que lo espera. Y eso es el cliente, eso es el mercado en general, o eso es la sociedad. Sí, yo creo que ustedes dicen lo correcto. Yo estoy persuadido que muchas empresas han empezado, un poco forzadas por la realidad, a replantear cuáles son sus focos en su actuación responsable. Porque la prioridad no la define uno, la define quien espera de uno su comportamiento socialmente responsable. Por cierto, tú mencionaste, Julio, a Carlos Ayala, queridísimo amigo. Carlos tiene un paper, un documento muy bueno que publicó hace poquito sobre justamente esa visión de los derechos. El elemento clave es que cuando yo actúo socialmente responsable, tengo que entender que yo tengo derechos, pero también los otros tienen derechos. Y a Carlos, y ojalá pueda yo conectarme a esa para escuchar y disfrutar de Carlos otra vez, va a obligar a hablar de lo que antes de la pandemia, y vale la pena que consideres este como un tema para tu audiencia, es lo que llaman la debida diligencia de derechos humanos. Antes del tema de la pandemia, ya había una tendencia, ya había unas condiciones del negocio que planteaban, lo pasé muy rápido, aquellas bancas de inversión. ¿Qué son las bancas de inversión? Son, imagínate tú como un banco que decide yo voy a comprar una participación en ti o te voy a prestar un dinero para que tú desarrolles el proyecto. Entonces las bancas de inversión son instituciones que están allí esperando que tú le propongas algo. Para que ellas te valoren, no solamente se hace en términos si es viable esa iniciativa, si eso, no, sino que ven ahora unas variables, unos KPI, unos indicadores distintos, y hoy se llaman Environmental, Social and Governance. Ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Esa empresa que te va a prestar dice, ay, un momentico, ¿cómo estás actuando en sociedad tú? ¿Qué tipo de programas tú tienes? Y ahí tú has hecho debida diligencia, has visto cómo está el ejercicio de la mano de obra que tú utilizas allí, el pago justo, las condiciones laborales, la seguridad laboral, etc. Todo eso está en debida diligencia. Naciones Unidas, los organismos, la OIT, yo tengo vinculaciones con OIT porque tenemos un programa anual en el INCAE en Costa Rica. Yo voy todos los años al cierre de un evento donde se le genera conciencia a los presidentes de gremios a nivel latinoamericano para que a sus agremiados le cuenten que este tema de los derechos humanos es importante. ¿Por qué planteo eso en el marco de la respuesta? Y con esto concluyo. Bueno, porque es que este tema de la responsabilidad social no es programas o proyectos sociales. Este tema de la responsabilidad social son procesos de gestión responsable. Hay empresas que tienen programas de responsabilidad social empresarial y son socialmente irresponsables. Porque nada tiene que ver lo que hace su departamento o su fundación o la esposa del presidente o el presidente de la compañía con lo que decide tesorería, recursos humanos, operaciones y el jefe de cuadrilla. Si eso no es consistente y no es coherente, no podemos hablar de responsabilidad social. Por eso yo hablo más que de responsabilidad social empresarial, de empresas socialmente responsables. Genial, genial. Y claro, ojalá te puedas conectar mañana, que precisamente es ese paper el que va a comentar Carlos Ayala, pero es que además tenemos dos actividades más muy interesantes esta semana. Por ejemplo, el día jueves, en los jueves de videoconferencia, Luis Alejandro Fernández Aguilera, desde Colombia, profesor de la Universidad de los Andes, va a hablar sobre qué debo saber sobre derecho deportivo. Sector económico que además ha sido bastante movido por la pandemia. Pero el viernes hay dos conversaciones súper interesantes. La primera de ellas, la de la mañana, donde las 7 academias nacionales en Venezuela van a hacer una conversación sobre el COVID desde una visión multidisciplinaria. Academias y el COVID-19. Eso va a ser a las 11 de la mañana. Está súper interesante y no nos las debemos perder esa conversación. En la tarde, el viernes, vamos a tener una conversación donde la comunidad universitaria se reúne y se reúne como familia para replantear temas. Pero mira, aquí nos está llegando alguna conversación. Javier Escalona, desde aquí, desde Zoom, indica lo siguiente. En la línea de lo que acabas de decir, la compañía McDonald's en Mérida ha aportado los sábados el almuerzo completo a todo el personal de médicos, enfermeras,
en las emergencias quirófanos del Hospital Universitario de los Andes, que es el principal centro centinela del Estado frente al COVID-19. Acción esta que ha sido muy bien vista por la sociedad local. ¿Qué tipo de, cómo interpretas tú, más allá del caso específico, esa línea de acción en el caso de las empresas, en el contexto COVID-19? Están haciendo lo que se espera que se haga frente a héroes en esta pandemia. En España, un cliente nuestro, Goico, es una empresa de hamburguesas gourmet que tiene negocios, viene de una banca de inversión francesa. Te puedo decir que lo hicieron con todo ese momento en el que aplaude a las 8 de la tarde, como dicen aquí en España, a todos los sanitarios. Esas son las medidas que hay que hacer. Eso es lo que las encuestas yo le decía que la gente está valorando. Y eso es lo que cuando tú vuelvas, y lo digo con nombre y apellido, cuando vuelvas a McDonald's, cuando te metas en la boca aquel bocado de carne con pan, sepa a una carne diferente y a un pan diferente. Porque es el pan del compromiso y es la carne de la humanidad. En consecuencia, eso es lo que genera confianza. Y eso es justamente lo que hay que hacer, claro que hay que hacer. Excelente. Mira, aquí llega un comentario desde YouTube. Indica Jorge Arturo Vieira, desde México. Indica lo siguiente: ¿qué directrices nos recomiendas compartir con el Departamento de Comunicación para poder comunicar desde un enfoque responsable y no del que estamos acostumbrados, comercial? Bueno, lo primero que hay que hacer es investigar. Lo más importante es revisar qué ha hecho antes de la crisis la empresa, es decir, cuál ha sido su trayectoria, porque reputación es trayectoria más comportamiento. Entonces, trayectoria. Y eso es un inventario que hay que hacer. 2, escuchar y conocer internamente dónde están los grandes problemas en el caso específico de la pandemia interno. Lo primero, ocuparse de adentro. Muchas empresas tienen a la comunicación en el área de recursos humanos, otras la tienen en el área de relaciones públicas que maneja comunicación interna y externa, y otras la tienen en otros lugares. No importa dónde esté, hay que crear una instancia, llámala comité de comunicación interna, comité de crisis. Eso es fundamental para que tú articules hacia adentro. Lo otro es cómo tú haces consistente lo interno con lo externo, porque ambas, no existe una frontera que separe lo interno de lo externo. Entonces, el elemento fundamental en situaciones de crisis es constituir una instancia donde se coordina, donde se articula todo lo que hay que hacer. Lo que quieren los directores, la alta dirección, lo que escuchas socialmente, la escucha social, es decir, ver qué es lo que dicen las redes sociales sobre el sector donde estás, sobre tu empresa, si es que en un momento determinado tienes ese nivel de notoriedad, y allí articular con esa información cuáles son los espacios para actuar. Lo aconsejable siempre es ser proactivo. Es decir, antes de que alguien diga por mí lo que yo no soy, aprovecha de decir lo que eres. Y en otros, al menos, siempre el beneficio de la duda. Porque sí, va a haber terroristas corporativos. Va a haber gente que va a estar golpeándote porque por razones de carácter ideológico, por razones de carácter de malas historias, siempre va a haber. Pero tienes que apostar a contar proactivamente lo que estás haciendo, lo que has hecho y coordinarlo para decirlo hacia adentro y decirlo hacia afuera. Lo otro es que tienes que ser muy prudente en comunicación con mercadeo, que ese es uno de los elementos más complejos y más retadores. Si la comunicación está a veces dividida entre recursos humanos y el área de comunicación de la empresa, más complejo es todavía cuando la comunicación está dividida entre esta comunicación y la comunicación comercial. No, es que eso lo hacemos nosotros por publicidad. Entonces, la coordinación para articular todo requiere una instancia, y la instancia se llama lo puede llamar comité de crisis, porque en realidad estamos en una crisis, pero en tiempos normales, es el comité de reputación de la compañía. Lo otro fundamental, esto sería casi materia para un buen tiempo, digamos, describiendo o dibujando para ti y para ustedes el tema de cuáles son las recomendaciones básicas. Hay un elemento fundamental: lo que hagas, mídelo, ve el impacto. La gente no es consciente de lo importante de lo que tú haces si no sabe el impacto de lo que tú haces. Y si hay algo que ha sido frecuente en la vida de estos 43 años que tengo yo trabajando en el negocio, es que los comunicadores no siempre son buenos comunicadores.
Es decir, comunican lo que piden otros para contarlo a otros, pero no lo que hacen ellos para contárselo a otros a partir de lo que te dicen que debes hacer. Y en este juego de palabras me estoy refiriendo a tienes que vender lo que haces. Y nadie valora lo que no se comunica. Lo que no se comunica no existe. En consecuencia, tienes que medirlo. Después de lo que haces, medirlo y buscar tus argumentos para medirlo. Estas son algunas boceteados de ideas, de cosas que yo le diría si alguien me pregunta lo mismo que tú me preguntaste desde México. País muy rico y muy querido, de donde vive mi hijo, por cierto. En la parte inicial mencionaste que la emoción que encontraste como patrón en toda Latinoamérica fue la angustia. ¿Cómo comunicar frente a la angustia? Ítalo, o sea, ¿cómo, frente a esa emoción que podría secuestrarte, cómo comunicar frente a la angustia? Uno de los elementos más importantes, y me detengo a pensarlo, mi hija es psicóloga, ¿no? Y hemos hecho juntos unos webinars, hicimos uno a dos manos, y después mi empresa, la empresa que tengo en la horna de haber fundado, montó una para colaboradores, es decir, en este momento el apoyo psicológico es importante, Julio y el amigo que me hace la pregunta. La angustia, la ansiedad es el elemento, es el denominador común de este proceso. Es decir, y nosotros en Venezuela tenemos motivos adicionales que generan combustión a la angustia. La única manera de manejar la angustia es compartiéndola, es acudiendo a otro, es colocando en el otro lo que te importa. No es buscar en el otro la solución al problema que ni el otro tiene. Es acompañarte en la angustia, no aislarte, no hacer el ejercicio de la ostra, de meterse hacia adentro, todo lo contrario. O sea, un elemento fundamental es comparte lo que tienes y relativízalo. El otro elemento fundamental es buscar ayuda profesional. No siempre lo vas a resolver con un amigo. El tema de la angustia no se resuelve con un fármaco. Bueno, si lo consigues. El tema de la angustia se resuelve racionalizando algunos temas, comunicando, conversándolos con otros. Y ese elemento es clave. De hecho, en este momento, la familia es un ente fundamental dentro del manejo de las angustias. Los amigos, los buenos amigos, los amigos que están contigo en las buenas y en las malas, son fundamentales en este momento. ¿Cómo tú mitigas las angustias dentro del ambiente laboral? Con información oportuna, suficiente, con información necesaria. La primera es estabilidad. Oye, me irán a votar. ¿Seguiré trabajando en esta empresa? ¿Será que va a quebrar la empresa? Eso no está en manos siempre del empresario, mis queridos amigos. Desafortunadamente hemos tenido que tomar decisiones honestas, de hacer reducción de plantillas. Eso está pasando, eso va a pasar. Ahora, ¿cómo poderlo manejar? Bueno, yo creo que aquí lo fundamental para esa angustia en lo laboral, que es a la que me estoy refiriendo ahorita, dentro del mundo empresarial, es la empresa con transparencia y honesta que plantea el problema que tiene. Permítanme usar un ejemplo que a veces es odioso hacer comparaciones, pero cuando están repletas de admiración, yo creo que ustedes van a entender por qué lo hago. Lorenzo, cuando empezó a hablar sobre el tema polar, fue muy amplio, fue muy transparente, fue directo y claro el problema que tenía. Y se lo dijo a su gente, y su gente se lo dijo a la otra gente. Eso significaba que no iba a tomar decisiones que ha tenido que tomar o tomará, no lo sé. No, pero el fundamento de la decisión está basado en dar la cara, en estar allí y estar acompañando. Primero, porque muchos de estos procesos son transitorios y no quiero jugar al optimismo empedernido ni a maquillar las realidades. Mire, hubo un político que por razones de respeto no digo quién es, pero es hace rato que lo dijo. Dijo, llueve pero escampa. Llueve pero va a escampar. Entonces tenemos que apostar a que en la medida que el mercado se va restituyendo, las realidades vuelven a regresar a sus espacios. Yo estoy ahorita en una estrategia muy compleja de desvinculaciones y son desvinculaciones transitorias.
porque en el modelo, para poderlos temporales, y son temporales porque en el modelo de desincorporación están unos beneficios que se van a mantener y otros que no se van a poder, pero que se espera que regresen en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque se espera que después del proceso, que vienen unos procesos de depresión económica, sí vienen procesos de recesión, porque es un elemento que no hay que maquillarlo, es una realidad, van a poder irse restituyendo. Entonces, una respuesta muy larga a una pregunta que parecía muy sencilla. Acompañarse, comunicación honesta, transparente, oportuna y suficiente, y ponerle mano a tu pasado que generó confianza en lo que vas a decir hoy. Si no tienes un pasado, tienes grandes debilidades. Si tu pasado no se conoce, cuenta cómo tú has sido, para que la gente espere cómo tú vas a seguir siendo. Tu pasado hable y mucha empatía, entendí. Jorge Arturo Vieira dice gracias, Ítalo. Aquí tenemos otra pregunta. Yasmín Piña de Mouret indica, ¿qué recomendación para cambiar a nuevos paradigmas o reinventarse, considerando que aún persiste la incertidumbre económica? Muchos comercios cerrados que no esperan o que no esperaban esta situación. Lo dice desde Chivacoa, Venezuela. Tú dices, no estoy seguro si entendí bien la pregunta, pero ¿cuáles son los paradigmas? O sea, ¿cuáles son esas cosas o esos retos que pueden tener estas empresas? A ver, el primero y más importante, porque es duro para todos, esta realidad, es repensarse. Es decir, ¿qué puedo hacer de lo que estoy haciendo? Les pongo ejemplos. Empresas de alimentos no pueden abrir, pero sí pueden hacer delivery, sí pueden enviarlo. Y tú dirás, bueno, contrato una empresa de delivery. No puedo pagar una empresa de delivery porque pierdo lo poquito que me voy a ganar. Yo he visto aquí en Madrid, Antojos Araguaney, una empresa que, por cierto, recientemente fue comprada por una empresa también venezolana, que vende tequeños, que vende empanaditas, y yo me metí por la página web, la compré, y cuando abrí la puerta, me la trajo el dueño. Bueno, sí, el dueño. Más de una vez. Ahorita yo tengo 43 años de empresa, pero yo sigo trabajando igualito, y esta mañana me acosté porque yo tengo 8 horas de diferencia entre Guatemala y eran las 5 de la mañana y estaba en una reunión que para ellos era las 6 de la tarde. Es decir, sí, nos toca. Entonces hay que reimaginarse. Esa figura de reinvención, que suena muy de titular. Sí, hay que reinventarnos y pensar en otros tipos de productos. Sí los hay y sí hay posibilidad. Mis hermanas en Puerto Cabello y en Valencia están haciendo tequeños, están haciendo empanaditas. Valga la propaganda, by the way, porque la venden por ahí. Es decir, o sea, métanse en Instagram y verán cuánta gente la hay. Ah, bueno, entonces es que yo no hago eso. Yo lo que hago es mantenimiento de vehículos. Bueno, muy bien. Servicio a domicilio. Me la llevo con mi maletincito. No hay de otra, mis queridas amigas y amigos. Tenemos que enfrentar la situación que nos tocó y podemos salir de ella, pero depende de nosotros, no de los demás. Depende de la convicción que tengas y de dejar a un lado todos los paradigmas anteriores. Yo les voy a poner un ejemplo, un chip que no salga entre nosotros aquí, que somos nada más nosotros. Mi oficina en Caracas, más o menos medía 200 metros. Tenía sala de conferencia para 12 personas, tenía sala de, no sé, olvídate, el sueño dorado. Bueno, para un abogado, me imagino, perfecto, una trampajaula perfecta para un despacho de abogado. Hasta sofá de cuero tenía. Mi oficina en Madrid tiene 2 metros por 1,5 metros, que es donde estoy ahorita. Y les voy a decir algo, no me hace falta 1 milímetro más, porque lo que yo vendo está aquí. Así que vamos a rompernos el cuento del carrote, de la tiendota, vamos a asumir la realidad que tenemos. Y la asumimos con creatividad, con convicción, con absoluta seguridad que se nos va a ocurrir una idea. Y la podemos hacer. Y estoy seguro que la podemos hacer. Porque no hay nada más creativo que la peladera. La peladera es creativa. Ítalo, de verdad que ha sido muy precisa, muy refrescante. Siempre la presencia de Mafalda, sin duda alguna, es una guía. Su sabiduría profunda y sencilla nos lleva por la senda correcta. Quisiera, antes de pedirnos, que nos dejaras
sabor de boca, una idea final, algún mensaje en un minuto que le regalaras a toda esa audiencia. Yo te iba a decir, yo te iba a pedir que me lo regalaras, y voy a cerrar con unas conclusiones sencillas proyectadas de lo que era el final de esta presentación. Miren, permítanme subir esto. Hay un medicamento muy importante en esto de construir reputación y construir confianza, todos estos elementos que yo les comenté. Y eso, señores, es lo que yo he encontrado en las farmacias. Este medicamento no muy ortodoxo en su definición, pero muy claro en su uso, previene qué es lo que tenemos que hacer de aquí adelante. Pero más importante, una dosis de Ubicatex, de crear conciencia, de ponernos en contexto, de sacarnos de las burbujas, de esos paradigmas, de permitir el panorama completo y de entender que nosotros, generando empatía, podemos cambiar las cosas. Pero como la situación del coronavirus ha hecho que la cosa sea más difícil, entonces vamos a hablar de Ubicatex Forte. Ubicación Forte tiene que ver más con otros elementos, con un realismo, con más humildad. A veces nos sobra arrogancia y nos falta humildad para entender lo que nos está pasando. Y cómo somos nosotros quienes tienen las soluciones y no los demás. Y cómo tenemos la capacidad de nosotros poder competir con una sociedad que sea sostenible. Mire, ese futuro después, como mensaje final, va a cambiar el lenguaje público y estatal de lo que significa ser solidarios, con honestidad. Porque la gente va a notar lo que dices que eres versus lo que realmente eres. Y esa perspectiva nueva cambia el lenguaje y cambia la percepción. La geopolítica del coronavirus va a hacer que vea qué países y cómo lo hicieron, pero qué estados lo hicieron, qué comunidades lo hicieron, y lo hicieron por disciplina social, por cuidarse y colaborarse los unos a los otros. Pero más allá de esas cuestiones ideológicas, ¿cómo va a ser un estado más social, más incluyente, más respetuoso, más solidario? En un gran pacto que es social y obviamente económico, donde no va a ser tan lineal el cambio social. ¿Por qué? Porque las demandas sociales insatisfechas se responden con decisiones políticas cortoplacistas y populistas. Tenemos que resolver lo social para resolver lo político, pero no es resolver lo político para resolver lo social. Tenemos que hacer foco en lo social, porque es la demanda social la que genera la demanda insatisfecha, el cambio de lo político. El virus de la desconfianza, el virus de la angustia, va a ser el mensaje que nos va a estar movilizando, inyectando, porque vamos a tener que pensar muchas cosas de nuevo, otra vez, en un capitalismo que tenemos que redibujar de manera responsable, de manera honesta y transparente, como por cierto es en su inmensa mayoría, aun cuando los más delincuentes, los menos delincuentes sean los que más suenen en el día a día. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Bueno, más falta lo digo. Digo yo, y por querer hacerlo de esa manera no me pagan nada, callemos a los manolitos con nuestras actuaciones. Y eso es lo que va a hacer que el reto de la empresa en estos desafíos, descifrando la nueva realidad, haga que entendamos que lo que hagamos tiene significados distintos, los roles tenemos que revisarlos, debemos fortalecernos a través de un modelo que sea sencillo y que podamos compartir con los demás. Muchísimas gracias, Julio. Empatía, coherencia entre el hacer y el comunicar, resignificación, son algunas de las ideas que nos regaló Ítalo Pisolante. Gracias, Ítalo. Esta conversación de negocios y economía solo fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio del Estado Lara y Universitas Fundación. Y si te gustó o estás llegando en este momento y te preocupa que no pudiste ver la videoconferencia, no te preocupes. Esta o alguna de las 230 videoconferencias que hemos ejecutado completamente gratis en los últimos meses, puedes revisarla con todo gusto en nuestro canal de YouTube. Vete al canal de YouTube, coloca me gusta y coloca la campanita. Bueno, Ítalo, saludos desde Venezuela, el ombligo del mundo, y que
tu salud y tu familia se encuentren de maravilla. Hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por escucharnos y compartir esta buena iniciativa de ustedes allá. Y disfruten la de Carlos Ayala, que seguro va a ser buenísima también. Excelente. Hasta luego.